Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo en Game of Thrones capítulos 53 y 54. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 53. Si no fuera por la cantidad francamente insostenible de esclavitud, Holly pensó que Liz le habría gustado. Era una isla paradisíaca, el clima siempre era cálido, con solo una ligera lluvia que estropeaba el calor y el sol constantes. El océano acariciaba pacíficamente las playas y los árboles y las plantas ofrecían una buena cantidad de sombra. Si se tratara de un ejercicio de supervivencia durante su entrenamiento, este lugar se habría considerado una misión fácil. Desafortunadamente, esta no era una misión de entrenamiento, ni siquiera una misión real. Al estar atrapada en este planeta remoto, sin ningún UNSC por el que luchar y ningún Covenant contra el que luchar, Holly a veces se sentía engañada. La compañía Gamma nunca había tenido la oportunidad de participar en operaciones reales como lo habían hecho Alpha y Beta. Su compañía acababa de graduarse cuando Blue Flag se hundió y terminaron varados aquí. Su compañía no tenía el mismo historial de servicio de sus predecesores y, si se creía en los últimos informes, por no hablar de los chismes, no tendrían ninguna posibilidad de lograr nada parecido a las compañías anteriores. También sabía que no estaba sola en esos sentimientos. Los Spartans no eran típicamente propensos a los celos o al resentimiento, e incluso ahora no tenía malos sentimientos hacia los alfes y betas que habían tenido la oportunidad de enfrentarse al Covenant que a su generación se le había negado. Pero más de unos pocos de su compañía se habían tomado el tiempo de quejarse de lo poco que realmente había que hacer ahora que estaban aquí. Solo suavizó un poco el golpe el hecho de que el capitán parecía asignar misiones a la compañía Gamma más que a cualquier otra y Holly prefería estar fuera y explorar ciudades extranjeras en lugar de quedarse atrapada en Platea o lidiar con la política de Westeros. Holly, ¿estás bien? Holly se volvió hacia el líder de su equipo. As estaba de pie con su mochila colgada de la espalda, el campamento ordenado y el resto del equipo observándola. Mark, Olivia y Dante estaban de pie, listos para moverse. Solo estoy pensando, no hay de qué preocuparse. Bueno, preparen las maletas, el comando quiere que nos reunamos con el equipo Tango y recibamos nuevas órdenes. Entiendo. En silencio, Holly terminó de empacar su parte del campamento. El equipo Saber había sido asignado hacía apenas 2 días para ayudar en el reconocimiento de la ciudad libre de Liz. Holly se preguntó brevemente qué idiota había decidido llamar a un grupo de ciudades-estado, la mayoría de las cuales tenían más del 70% de sus poblaciones en alguna forma de esclavitud, las ciudades libres. Probablemente las personas a cargo, hasta donde podía adivinar, alguna forma estúpida de hacerse ver mejor. El equipo de la compañía Gamma cruzó el paisaje, un paseo tranquilo para los Spartans que los llevó a una de las puertas de la ciudad en menos de 1 hora. Los guardias eran groseros y los miraban con bastante condescendencia cuando no podían hablar bien el idioma nativo. Holly puso los ojos en blanco cuando pasaron. Si tan solo esas personas supieran que ella y todos los miembros de su equipo hablaban 6 idiomas. Bueno, Holly hablaba 8, le gustaban el tamil y el urdu lo suficiente como para hacer el trabajo extra con Deep Winter y Baund Lesoten. Aún así, el valirio local, que sonaba bastante a latín, era algo que aún no dominaba. Sin embargo, lo que pensaran los lugareños no importaba, y Holly siguió a su equipo por las calles polvorientas de la ciudad hasta que llegaron al punto de encuentro. Era un edificio de tamaño mediano que Holly sabía que era una especie de posada o taberna basándose en los informes. Tras hacer una señal a Tango, los recibieron rápidamente y los llevaron a la habitación que el otro equipo Gamma estaba usando como base. Las paredes estaban cubiertas de mapas, cartas y rutas. Las imágenes satelitales les habían proporcionado una visión precisa de la ciudad, pero, según lo que ella podía ver, todavía quedaba una buena parte que sería necesario inspeccionar desde el suelo. ¿Alguna idea sobre las nuevas órdenes?, le preguntó a uno de los espartanos de Tango. No tengo idea, pero se dice que toda la tripulación está recibiendo actualizaciones, respondió, apoyándose en la pared mientras se instalaba un tanque holográfico y se sellaba la habitación. Debe ser grande entonces, no hemos tenido un anuncio a nivel de barco desde que nos quedamos atrapados aquí. Sí, los dos se quedaron en silencio, junto con el resto de los equipos mezclados, mientras el tanque se ponía en funcionamiento. El holograma se solidificó y mostró al capitán Ambrose de pie junto a todo el personal de mando. Atención a todo el personal del UNSC.
Como capitán del UNSC Pretty y oficial de mayor rango de todos los activos del UNSC en este planeta, estoy aquí para informarles a todos sobre nuestros recientes descubrimientos. Durante los últimos 4 años, el UNSC ha operado en este planeta con el conocimiento de nuestra inminente partida y regreso al frente de guerra. Hace casi 2 años, esta estimación de inminente partida fue recalculada pero no abandonada. Desde entonces, hemos pasado todos los días buscando formas de regresar a nuestro lugar entre nuestros hermanos y hermanas, protegiendo a la humanidad, la Tierra y todas sus colonias. Holly intercambió miradas con Ash, quien estaba apoyado contra la pared junto a ella. Desafortunadamente, nuestros intentos de volver a la guerra no han dado resultados. Es mi solemne deber como su capitán informar a todo el personal del UNSC que a partir de hoy, el cronograma de regreso ha cambiado. Sin las estimaciones actuales, nosotros, como tripulación, estaremos varados en este planeta durante al menos el próximo siglo. Holly solo podía imaginar lo que estaba sucediendo en el platea con la bomba que el capitán acababa de lanzar. Incluso allí, hubo una oulide de conmoción. Sus hermanos y hermanas intercambiaban miradas, buscando respuestas que ninguno de ellos tenía realmente. Entiendo que para la mayoría de nosotros, esta es una noticia angustiante. Por favor, sepan que no es una noticia que me guste dar más de lo que a ustedes les gusta escucharla. Con este cambio en nuestras estimaciones y las implicaciones que trae consigo, yo, el capitán Kurt Ambrose del UNSC Pretty, estoy implementando protocolos de colonización e informando a todo el personal para que lea sus guías. Organizaremos la transición de los gobiernos coloniales militares a los civiles y pedimos que todo el personal coopere plenamente en este cambio. En los próximos 6 meses, se anunciarán los futuros puestos en nuestro gobierno colonial y se pondrán en marcha procesos democráticos para garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos de la UEG puedan hacer oír su voz, ya sea como candidatos o como votantes. De acuerdo con los protocolos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Gobierno de la Unión Soviética en materia de colonización, comenzaremos a dar de baja del servicio militar al personal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque seguiremos manteniendo una fuerza de defensa colonial. Por favor, informe a sus respectivos oficiales superiores si está interesado en la baja o en continuar en el servicio. Aquí su capitán, despidiéndose, per teres, per constellatum. El holotanque se apagó y dejó al grupo en total oscuridad por unos momentos antes de encenderse nuevamente. Esta vez, no era una persona. En cambio, apareció un gran archivo de operaciones, listo para ser leído. Mierda. Dante bien podría haber detonado uno de los dispositivos E4 que siempre llevaba consigo. Hijo de puta. Fue un arranque de ira poco habitual en Arete, uno de los espartanos de Tango, que golpeó la pared con tanta fuerza que su puño y la mayor parte de su brazo atravesaron la madera que separaba su habitación de otra. Se escuchó un grito que salió por el agujero, seguido de maldiciones y juramentos como amenaza de atrapar al posadero antes de que sacara el brazo. Hemos estado atrapados en este chiquero atrasado que es este planeta durante casi 5 años, y ahora nos dicen que nunca volveremos. Tranquilízate, Arete. Uno de sus compañeros le puso una mano en el hombro. No, gruñó. El Covenant nos quitó todo, nuestros hogares, nuestras familias, y ahora no solo fracasamos durante la Operación Bandera Azul, sino que ni siquiera podemos volver al frente y respaldar a todos los que dejamos atrás. Y enfadarse no solucionará nada, dijo su líder de equipo desde el otro lado de la habitación. Se acercó a Arete y obligó al otro espartano a mirarla a los ojos. ¿Crees que no odio esto? ¿Crees que alguno de nosotros está contento de que nos hayan dejado de lado? No lo estamos. Pero quejarse y hacer agujeros en las paredes no va a ayudar a nadie. El líder de Tango dio un paso atrás, señalando el holotanque que todavía mostraba sus nuevas órdenes. Ahora tenemos una misión, algo que nos asignó el capitán. Voy a averiguar cuál es y asegurarme de que se haga y se haga bien. Para eso nos entrenó el capitán Ambrose y eso es lo que voy a hacer. La única pregunta es si estás listo para ir o si también necesito dejarte fuera de esta pelea. Las palabras de su líder de equipo parecieron llegarle y asintió en silencio, quitándose el polvo de madera y escombros del brazo antes de que 2 de sus compañeros de escuadrón se acercaran y taparan la abertura con un sello temporal. Dado que lo tenían en espera, Holly supuso que esta no era la primera vez que descargaba su frustración en las paredes. Veamos qué tiene el capitán para nosotros, murmuró mientras miraba el archivo de la misión. Holly escaneó el paquete,
usando su propio pad para descargarlo del holotanque principal y leerlo a su propio ritmo. Al leer sus órdenes, Holly sintió que una sonrisa se formaba en su rostro. Sin embargo, no era una sonrisa feliz. No, la sonrisa en su rostro, una que podía ver formándose en muchos de sus hermanos y hermanas espartanos, era la sonrisa de un depredador, de un cazador al que se le había dado la señal de que la cacería había comenzado. Ya era hora, joder, dijo Arete, con el rostro adoptando una expresión casi salvaje. Parece que tendremos compañía muy pronto, dijo la líder de tango, con su propia sonrisa amplia. Dejemos todo listo. Correcto, dijeron los equipos combinados. Donayo Barinae sintió una profunda ulide de satisfacción cuando su barco, el Cuervo Llorón, atravesó las olas. La vida de un comerciante y corsario era peligrosa, pero estimulante y emocionante a partes iguales. Desde que era un niño, se había sentido mucho más a gusto en la cubierta de un barco que en tierra. Cuando alcanzó la mayoría de edad, decidió unirse a la Marina Tairosi. Su familia se había opuesto, especialmente cuando Donayo les había dicho exactamente lo que haría por la Marina, pero sus hermanos y hermana mayores ya estaban a punto de heredar la modesta caravana de su familia y casarse para asegurar a su familia una suerte mejor en esta generación que en la anterior. Donayo había sido el tercer hijo y el cuarto en nacer, por lo que su pérdida para su familia en su esfuerzo por perseguir sus sueños era algo que podían soportar, incluso aprovechar. Al principio, Donayo había servido como marinero de cubierta en una de las muchas galeras que componían la armada de Tairos. Había presenciado algunos combates disuadiendo a los piratas en las escalinatas y a lo largo del mar en verano, y había disfrutado cada segundo de ello. El rugido de la lucha en el mar era como música para él, y el botín dividido entre la tripulación le había asegurado un buen ingreso, con lo suficiente para enviar a casa y tranquilizar a su familia sobre su nueva fortuna. Fue durante su segundo año a bordo de su nuevo hogar cuando participó en su primera incursión. La captura de esclavos de otros pueblos era un hecho de conocimiento común y una práctica común, y Donayo no se sintió culpable cuando él y su tripulación invadieron por primera vez las costas de las islas de verano para saquear y capturar. Donayo pronto se encontró con que era un asaltante aún mayor de lo que podría haber esperado. En esa primera incursión, había logrado encontrar y llevarse a 3 hermosas niñas y un niño, una madre y sus hijos según las edades y el aspecto. El niño había sido más bien una idea de último momento, pero su capitán en ese momento lo había elogiado por encontrar esclavos útiles, tanto hombres como mujeres. Estaba tan impresionado que incluso había permitido que Donayo probara a la madre antes de traer todo el cargamento de regreso a Tairos. Con fuego en la sangre tras la incursión, Donayo había recibido su recompensa mientras navegaban lejos de la aldea en llamas, que quedó a la espera de que la descubriera quien quisiera encontrar los restos calcinados. Al llegar a Tairos, los esclavos capturados en esa incursión fueron llevados desde los muelles a la Casa de la Carne, donde los esclavos eran vendidos y comprados por ciudadanos de la ciudad-isla y sus propiedades en tierra firme. La mujer que había capturado en la bodega del barco había obtenido un buen precio, había dicho el capitán al pagar a sus marineros, y los niños habían sido comprados por una de las casas de placer de Liz y un entrenador de esclavos de Yunkai por una cantidad aún mejor. Aquella noche no había pagado ninguna de sus bebidas, pues sus compañeros se habían quejado y celebrado en igual medida su éxito. Desde entonces, Donayo había sentido que se despertaba un fuego en su sangre y había jurado que lo vería apagarse con nada menos que el oro de un magíster. Durante la última década había trabajado hasta el cansancio. Atendía a su capitán, hacía tratos y regateaba donde podía, y cuando el viejo primer oficial había sufrido una herida mortal durante una escaramuza con piratas cerca del mar humeante, había ocupado el lugar del hombre al lado del hombre que primero le había ofrecido la oportunidad de hacerse cargo de su destino. Durante 1 año y pico había servido a su capitán lealmente, viendo que cada orden se ejecutaba con perfecta eficiencia. Entonces llegó su hora. Su capitán aparentemente estaba harto de asaltar pequeños asentamientos y escoltar a mercaderes, había decidido emprender el sueño de todos los marineros del mundo. Su tripulación había vagado más al este de lo que la mayoría de los hombres se habían atrevido a ir, hacia las tierras más allá de Karp, hasta Yiti, donde los emperadores vivían en palacios de oro y sus alimentos estaban espolvoreados con piedras preciosas. Donayo nunca descubriría si todos esos rumores eran ciertos o no, porque no se habían acercado a ninguno de los palacios, y mucho menos al emperador, pero aún así lo habían logrado.
con los cascos llenos a rebosar con la riqueza de esa lejana tierra y la sangre pirata cubriendo la cubierta de su barco, el Cuervo Llorón se había aventurado a cruzar las olas con más riqueza en su bodega de la que la mayoría de los hombres habían visto jamás. El oro había fluido como la lluvia durante una tormenta. Las semanas que habían pasado en el mar viajando de regreso a casa, esquivando piratas, otros comerciantes que querían hacerse con su cargamento e incluso algunos hombres de piedra cuando se habían acercado demasiado al mar humeante, los habían llevado a casa sanos y salvos. El capitán casi había llorado de alegría cuando finalmente habían atracado de nuevo en Tyros, un sentimiento que compartía toda la tripulación. Un hombre había llorado abiertamente cuando el oficial de aduanas había estimado el valor de solo las sedas en sus bodegas y ningún hombre de su tripulación, desde el capitán hasta el último marinero, había bebido algo que no fuera el mejor de los vinos. Sin embargo, para Don Ayo, el viaje no había sido el gran final que algunos podrían haber esperado. Con su fortuna asegurada y su reputación alentada por el exitoso viaje, su capitán, a quien Don Ayo había servido lealmente durante años en ese momento, le había ofrecido lo único que podía desear a cambio de parte de su paga por el viaje a Yiti. Don Ayo sería dueño y capitán del Whipping Crow en su totalidad y de manera legítima. Si la riqueza de su viaje no había hecho llorar a Don Ayo, entonces eso sí lo había hecho. Había abrazado a su mentor, su segundo padre en los mares, y lo había aceptado con lágrimas corriendo por su rostro. Desde ese día, Don Ayo había dedicado cada segundo que podía a su amado cuervo. Tenía riquezas de sobra en Tyros, pero no podía llevarse mucho a bordo de su verdadero hogar. La mayor parte de lo que ganaba iba a parar a su familia, que le había felicitado de corazón por su buena fortuna. Su hermana incluso le había escrito una vez, afirmando que su segundo hijo deseaba servir con él, aunque le había dicho que rechazara el servicio de su sobrino hasta que tuviera la edad adecuada. No había visto ninguna razón para arriesgarse a la ira de su hermana, y por eso, lamentablemente, su sobrino esperaba impaciente entre el resto de la familia. Don Ayo se sacudió sus recuerdos y miró por encima del agua a su última presa. Era un barco de tamaño moderado, lento para su tamaño, pero eso solo significaba que probablemente estaba cargado de carga. Las banderas que ondeaba lo identificaban como proveniente de Poniente, de alguna casa noble u otra, por lo que Don Ayo podía adivinar. Los barcos de Poniente eran valiosos. No solo estaban cargados con un buen botín dependiendo de cuál de sus 7 reinos provenían, sino que los cautivos de esa tierra casi siempre alcanzaban un buen precio. En Poniente no existía la institución de la esclavitud como en las ciudades libres, por lo que la compra de esclavos ponientas era algo más raro que la de esclavos de casi cualquier otro pueblo. Esa rareza, combinada con el aspecto exótico que podían tener algunos ponientas, significaba que el esclavo adecuado, hombre o mujer, podía alcanzar un gran precio en cualquiera de los mercados de esclavos de esos. Don Ayo dio órdenes a gritos a sus marineros, todos ellos expertos en su arte, y esperó mientras se acercaban rápidamente al torpe barco. El Cuervo Llorón giró hacia un lado y se estrelló contra el costado del barco, su ariete de metal astilló la madera y la partió. Un rugido se escuchó entre sus hombres y la misma sed de sangre que lo había invadido hacía tanto tiempo durante su primera incursión fluyó por sus venas. Don Ayo se unió a sus hombres y se desbordó hacia la otra cubierta donde se unían sus barcos y hacia la cubierta, listo para tomar prisioneros y saquear. Don Ayo sintió que el agua le salpicaba la cara, lo que lo despertó de la inconsciencia y lo devolvió a la tierra de los despiertos. Jadeando profundamente, intentó moverse, pero descubrió que estaba atado con cuerdas gruesas e inflexibles. «Cuque», fue todo lo que pudo decir antes de que otro bolt fuera arrojado a su cara. Don Ayo sintió el sabor salado y el picor del agua del mar librándolo de los últimos vestigios de aturdimiento y obligándolo a prestar toda su atención. «Bien, estás despierto». La voz era fría y baja y atrajo la atención del que hablaba. Al levantar la vista, vio a un hombre que caminaba hacia él. Vestía ropas extrañas y no sostenía ninguna espada, salvo un cuchillo largo en el muslo. «Bien, así es como funciona esto. Te hago una pregunta y tú me das una respuesta. Una pregunta, una respuesta. Si no obtengo la respuesta que me gusta, tenemos un problema, y si tenemos un problema, tú tienes un problema». El hombre hablaba la lengua común, pero con un acento que Don Ayo no podía identificar. Se devanó los sesos, tratando de recordar dónde había oído antes esa voz. ¿Era de los Rich? No, los Reachmen tenían un tono diferente en su habla. De donde quiera que viniera el hombre, tenía cierta amenaza, una forma de comportarse que inmediatamente le causó desconfianza a Don Ayo.
Bien, entonces, primera pregunta, ¿de dónde es este barco? Donaggio apretó los dientes. Las incursiones eran bien conocidas en todo el mundo, y la forma en que se lidiaba con ellas era un conocimiento igualmente común. No se preguntaba a los capitanes por su lugar de atraque, para evitar las represalias necesarias que tal información requería. En cambio, si alguna vez se capturaba a esos incursores, se los encarcelaba, se les exigía un rescate en silencio o se los ejecutaba en público. El coño de tu madre, ciertamente es bastante grande. Oh, hombre, escucha eso, Roland, parece que nos tocó algo muy divertido. Otro hombre se acercó y miró a Donaggio y su tripulación derrotada. Sigue adelante, Jonah. El capitán quiere que Free City esté en funcionamiento pronto. Bien, bien, lo tengo. No quiero decepcionar al capitán. Se inclinó hacia adelante, acercándose al rostro de Donaggio. No respondiste a mi pregunta, señor. Te dije que si no obtenía la respuesta que quería, tendríamos un problema. No. Roland, lo dije no. Cierto, dijo el otro hombre. Y por mucho que a mí no me guste verlo jugar con su comida, creo que a ti te gustará aún menos que juegue contigo. Lo mejor para ti es que le respondas. No somos de ninguna parte. Esta vez, Donaggio dio la respuesta oficial. Negación por parte del capitán y la tripulación, negación por parte de Tyros. Navegamos por los 9 mares. Ya ves, me inclinaría a creerte, dijo el primer hombre, pero basándonos en más de unos pocos estudios, hemos descubierto que muchos de los llamados barcos, piratas, que operan en los mares de verano y angostos son de hecho marineros de una nación u otra de esos, que atacan aldeas y rutas comerciales de otras naciones en busca de recompensas para robar y cuerpos para los mercados de esclavos. Ahora bien, no nos importas en particular, si no nos das lo que queremos, te mataremos y esperaremos al próximo barco que nos ataque y lo intentaremos de nuevo. El segundo hombre, Roland, si Donaggio recordaba correctamente, se situó detrás del primer hombre, pero si nos ayudas, quizá podamos dejarte ir cuando terminemos. Solo queremos un nombre. ¿A cuál de las ciudades libres sirves? La mente de Donaggio daba vueltas, intentando pensar en algo que pudiera salvarlo a él, a su tripulación y a su barco. Lis, mintió Donaggio, somos de Lis. La cara del hombre se dividió en una sonrisa, mostrando unos dientes demasiado blancos para ser de marinero, y soltó una carcajada. Por fin, alguien da la respuesta correcta. Bien, todos. Tenemos a nuestros lícenos. Enciérrenlos, pero manténganlos alejados de los demás. Antes de que Donaggio pudiera reflexionar sobre lo que el hombre quería decir con lo de los demás, recibió un golpe en la cabeza con un objeto duro y, por segunda vez ese día, quedó inconsciente. Al mirar al hombre y a los otros sobrevivientes de su última trampa, Roland hizo una señal a algunos de los otros espartanos en la nave para que ayudaran a recoger a sus últimos cautivos. Vamos a encerrarlos antes de que se despierten. Sí, sí, se quejó Jonah, mientras se cargaba a 2 hombres sobre los hombros. Me alegro de que finalmente hayamos terminado. ¿Por cuántas tripulaciones tuvimos que pasar para llegar a Lis? Lo juro, pasamos por 5 o 6 naves. ¿Por qué no podíamos decir simplemente que eran de Lis y pasar por 3 tripulaciones? El capitán dice que tal vez tengan que testificar ante las autoridades locales. Necesitábamos gente que dijera realmente lo que queremos y no nos jodiera en el último minuto. Dios, toda esta mierda de la justificación se está volviendo vieja. Casi extraño el pacto. No, definitivamente extrañas el pacto. Roland puso los ojos en blanco. Nunca te había visto tan jodidamente triste como cuando recibimos la noticia. Pensé que te echarías a llorar. Como sea. Jonah dejó caer a los 2 hombres en uno de los calabozos. Bajo el exterior de madera, el barco en el que se encontraban era un modelo más moderno, un barco diseñado específicamente para retener prisioneros sin dejar que interactuaran. Hasta el momento, esta era la tercera tripulación que se habían molestado en encarcelar en lugar de matar. A cada uno se le había dado el mismo discurso que al que ahora estaban cargando, y cada uno de ellos había terminado vendiendo una ciudad libre diferente. Ninguno de ellos nombró sus países de origen. Jonah y Roland eran lo suficientemente buenos interrogadores para saber cuando los capitanes o la tripulación mentían, pero no importaba. Mientras consiguieran un nombre que no tuvieran ya, la misión estaba cumplida. Capítulo 54. Raella nunca había visto a Platea tan concurrida. El enorme castillo estaba en un torbellino de actividad y la ex reina casi podía sentir la urgencia que reinaba en los pasillos. A pesar de que percibió el movimiento repentino, no había tenido mucha oportunidad de verlo.
Jane no estaba disponible para protegerla y ninguno de los otros espartanos o sirvientes de platea habían sido asignados para compensar la ausencia de su antigua protectora. Había pasado los últimos 2 días prácticamente confinada en sus habitaciones con Viserys. Su hijo no estaba contento con eso. Viserys había sido colocado recientemente en una clase con los maestras de platea, aunque compartía sus lecciones con otros niños, y cada día regresaba a sus habitaciones con algo que decirle. Solo unos días antes, le había informado de nuevos conocimientos sobre la forma y la naturaleza del mundo. Según él y los maestras de platea, el mundo era redondo, de modo que uno podía navegar en cualquier dirección y, eventualmente, regresar por el otro lado. Raella recordó haber oído hablar mucho tiempo atrás del viaje de una tal Ilice Farmen, que había robado huevos de dragón de su familia en los días del rey Jaehaerys y había navegado hacia el mar del ocaso. Nadie la había vuelto a ver, pero según los diarios de Corlys Velaryon medio siglo después, un barco muy parecido al suyo había sido visto cerca de Asai por la sombra y el estrecho azafrán en las partes más orientales del mundo. Viserys estaba trabajando en un pequeño libro que le habían dado sus maestros y que contenía muchos problemas para que los niños pudieran resolverlos en su tiempo libre. Cuando no estaba escribiendo en ese libro, dibujaba con sus lápices de colores, esculpía con arcilla que le habían proporcionado o jugaba con algunos de los juguetes y juegos que le había dado Jane. Estaba tan concentrada en su propia introspección que, cuando finalmente llamaron a su puerta, casi saltó de su piel. «Ya voy», gritó a través de la puerta, y se acercó corriendo cuando Viserys levantó la vista de su trabajo. Raella se acercó con paso de pato. En las últimas semanas desde que Elia se había ido y el año estaba llegando a su fin, su vientre realmente había comenzado a hincharse. Hasta ahora, no había llegado ninguna carta de ningún señor con respecto a su embarazo, y Elia no había hablado mucho de ello en las cartas que habían intercambiado desde su regreso a Dorne, sabiendo cómo ambos lo sabían sobre el alcance de los maestros espías de todos los bandos. Su otrora buena hija y madre de sus nietos estaba bien, dado todo lo que había sucedido. Habló de Lanza del Sol y de la alegría de estar de nuevo entre su familia. Por supuesto, Elia se aseguró de no escribir de tal manera que se burlara de Raella con sus libertades, pero a veces la ex reina no podía evitar sentir un dejo de envidia cuando su buena hija escribía sobre alguna expedición u otra. Rara vez había salido de Platea y nunca había estado fuera de los asentamientos que rodeaban el enorme castillo. Al llegar a la puerta, Raella se sorprendió al encontrar a Lord Kurt parado al otro lado del umbral. «Mi señor», dijo ella, haciendo una dócil reverencia. La cabeza de Viserys se volvió rápidamente hacia el hombre, levantando la vista de su propio trabajo. Raella, el hombre la miró. «Esperaba que pudiéramos hablar. Ha ocurrido un incidente que requerirá tu presencia». La dama Targaryen sintió que el pecho se le contraía ligeramente antes de aflojarse. Esto era lo que Lord Kurt y ella habían acordado. Su presencia en ciertas funciones era inevitable, tanto como su prometida como una dama de alta alcurnia protegida bajo su techo. «Por supuesto, mi señor. ¿Qué es lo que requiere nuestra presencia como prometido? Recientemente se han producido varias incursiones en nuestras tierras. Barcos esclavistas procedentes de ciudades libres atacan pueblos pesqueros». Raella jadeó. Se sabía que los barcos piratas del este atacaban a los barcos en busca de carga y tripulación, y los llevaban de vuelta al este para venderlos, pero esos ataques solían tener lugar a lo largo de las rutas comerciales oceánicas. Rara vez las incursiones atacaban la tierra, e incluso entonces, los piratas esos nunca solían llegar tan al norte a lo largo de las costas occidentales de Poniente. Lo más común era que fueran los hijos del hierro, ya fueran piratas desautorizados o incursiones apenas disimuladas en busca de esclavos. ¿Estás seguro de que eran del este?, preguntó. Y no de los hijos del hierro que portaban banderas falsas. Estoy completamente seguro, respondió Lord Kurt. Definitivamente no eran hijos del hierro, y cuando se les preguntó, mencionaron su puerto de origen en el este. Hemos enviado un mensaje a los Farmen, Casterly Rock y King's Landing. Lord Tywin estará aquí en unas semanas para ocuparse de ellos. ¿Por qué no lo haces tú mismo?, preguntó Raella. Son piratas, no tienes por qué molestar a Lord Tywin con esto, especialmente si ha decidido viajar hasta aquí. Se ahuecó el vientre con las manos. Sinceramente, esperaba que Lord Kurt pudiera desviar cualquier visita de los lores que pudieran requerir su presencia, al menos hasta que naciera su hijo y pudiera mantenerse a salvo de las intrigas y los chismes de la nobleza. Es un poco complicado, dijo Lord Kurt. En resumen,
utilizaremos estos ataques para presentar nuestras propias acciones como represalias, en lugar de un ataque no provocado. No es que necesitemos una razón para atacar, pero el argumento de la defensa nunca ha hecho daño a nadie, y será útil para asegurar la cooperación de Westeros cuando invadamos las ciudades libres. Por un momento, Raella pensó que tal vez había escuchado mal al hombre, luego pensó que tal vez finalmente se había unido a Eris en la locura considerando todo lo que le había sucedido. Pasaron unos momentos hasta que Raella comprendió por completo lo que su futuro esposo le estaba diciendo. ¿Qué? No puedes simplemente invadir las ciudades libres, exclamó. ¿Por qué no?, preguntó Kurt, levantando una ceja. Sea cual sea su opinión sobre la interferencia de un poder en los asuntos de otro, mi gente es plenamente capaz. Pero ¿y qué pasa con las armadas del este? Ellas controlan las aguas del mar angosto. No tiene importancia. Pero no se puede simplemente atacar. La cantidad de tropas necesarias y el tiempo que se necesita para viajar e invadir serían ridículos. Buenos puntos, Raella, si no fuéramos quienes somos. El hombre le hizo un gesto para que lo siguiera y Raella se apresuró a seguirlo tan rápido como su estómago le permitió. Al ver su lento paso, Lord Kurt aminoró su paso para ayudarla a seguir su ritmo sin poner más tensión en su hija. La puerta de su habitación se cerró detrás de ellos, dejando a Viserys a su suerte hasta que ella regresara. En aras de la solidaridad durante la reunión, he decidido compartir con ustedes algunos detalles de nuestras operaciones. Sin embargo, se trata de información confidencial, por lo que no se les permitirá compartir lo que les voy a contar con nadie que no sea residente de Petie y de New Keji. No es que Raella pudiera contárselo a nadie más. Ahora pasaba casi todo el tiempo en sus habitaciones de platea, sin Jane para protegerla, su tiempo fuera del castillo, incluso en las zonas más relajadas de Nueva Keji, se había visto severamente limitado. La única persona con la que se comunicaba de forma fiable era Elia, con quien intercambiaba cartas. Ahora, vayamos al grano. Las incursiones fueron, por lo que puedo decir, llevadas a cabo en conjunto por las ciudades de Mir, Tyros y Lys, que intentaban realizar una incursión para intentar capturar a algunos de nuestros espartanos. Raella podía creerlo sin duda alguna. La temible reputación de los espartanos de la Casa Terra no había hecho más que crecer con el tiempo, con su participación en el torneo de Harrenhal y luego en la guerra. Basándose en lo que había visto de Jane, Robert y Sane, cualquier amo de esclavos que buscara un luchador de foso pagaría su alma y 10 veces su peso en oro por tan solo uno de los guerreros de platea. Afortunadamente, estas incursiones fueron repelidas con facilidad y logramos capturar a los capitanes de los barcos. Nombraron sus ciudades de origen y, aunque he dicho que mi gente y yo somos totalmente capaces de manejar esta situación, Lord Tywin había insistido en viajar hasta aquí para hablar con nosotros. Pero si estos hombres han nombrado las ciudades de Lys, Maíz y Tyros como su puerto de origen, sabéis que no pueden estar donde realmente atracan. Lo sé. Raella se detuvo y miró al hombre que tenía delante bajo una nueva luz. Fue entonces cuando notó algo que la hizo estremecerse. Desde que lo conocía, Lord Kurt Ambrose de la Casa Terra había mirado a todos los que no eran de su casa con una mezcla de calma y compasión. No importaba si miraba a los campesinos de Anix o a los altos señores del Gran Consejo, los miraba a todos de la misma manera. Ahora, sin embargo, esa mirada había desaparecido y en su lugar había dureza en sus ojos. Para decirte la verdad, Raella, mi gente y yo nunca habíamos esperado quedarnos aquí entre los tuyos por mucho tiempo. Planeamos irnos, regresar a nuestro verdadero hogar hace mucho tiempo. Solo en los últimos tiempos mi gente y yo hemos llegado a la conclusión de que estaremos parados aquí por más tiempo que el corto plazo. Estamos aquí para el largo plazo, como dice el dicho. Por lo tanto, dada tu posición única y peculiar como miembro de la autoridad local y una persona con la que trataremos en el futuro previsible, he decidido mostrarte más de las capacidades de nuestra gente. Sus palabras eran de las más siniestras que Raella había oído jamás, y sintió la urgencia de soltarse de las suyas. Sin embargo, reprimió esa urgencia, más para asegurarse de no enfadar al hombre, que de repente se había vuelto mucho más amenazador. Sus pies se sentían como si estuvieran encerrados en piedra mientras la sacaban de uno de los muchos pasillos grises y opacos de platea y entraban en una enorme habitación. Al cabo de un momento la reconoció como la misma a la que ella, Elia, Azara y los demás habían llegado después del ataque a la Fortaleza Roja. Todavía estaba tan brillantemente iluminada, y Raella podía ver por una de las ventanas que el sol se había puesto en el horizonte y que las estrellas estaban en el cielo.
Al mirar a su alrededor, Raella esperaba ver una de las bestias de metal, los pelícanos, como los llamaban, aunque no tenía idea de por qué. En cambio, había una bestia mucho más grande. También parecía estar hecha de acero frío, porque no respiraba ni se movía como cualquier otra bestia que hubiera visto. También era enorme, se extendía mucho más largo y ancho que el pelícano, que la había llevado a ella y a su familia esa noche hace tanto tiempo. Sin embargo, lo más sorprendente fue que no estaba solo. A lo largo de la enorme habitación había más bestias alineadas. 5, 10, 20. Raella no lo sabía, ni le importaba contar mientras Lord Kurt la guiaba hacia la que estaba directamente frente a ellos. Raella se sintió encogerse contra el costado de Lord Kurt, a pesar de que podría decirse que era más peligroso que la imponente cosa que tenían frente a ellos. Lord Kurt caminó hacia adelante sin miedo, llevándola con él mientras una especie de rampa descendía. Al hacerlo, reveló una entrada a la bestia, similar al Pelican, en el que ella había viajado una vez. ¿Era esta cosa similar a esa bestia, destinada a transportar hombres y mujeres de un lugar a otro? Ella esperaba que así fuera. A diferencia de la primera de las bestias voladoras de Terra que había montado, no la mantuvieron en la entrada, en un único compartimento vacío. En cambio, Lord Kurt la condujo cada vez más hacia lo más profundo. El interior de este monstruo de metal era muy parecido al del Pelican, pero era más brillante ya que tenía muchas de las bombillas de Terra unidas a los techos de cada habitación. Un sonido detrás de ella hizo que Raella mirara hacia atrás mientras la llevaban más adentro, solo para ver la rampa por la que ella y Lord Kurt habían entrado primero de cerca detrás de ella. Al ver eso, no pudo evitar esperar que este gigante de metal realmente no estuviera vivo, porque de lo contrario, simplemente habría atravesado sus fauces y permitido que la tragara por completo. Una puerta se abrió frente a ellos sacándola de sus pensamientos, y Raella se sorprendió al ver a Jane parada al otro lado. Sin embargo, su compañera se veía diferente. Raella había visto a Jane con ropa sencilla, con las delgadas prendas con las que entrenaba y la armadura que había usado durante esa noche cuando todo había cambiado. Sin embargo, esta armadura avergonzaba a todo lo demás. Era de otro mundo, cubriendo su cuerpo con un extraño traje negro con protuberancias y crestes por todas partes. Las partes que realmente parecían armadura cubrían la mayor parte de su cuerpo y estaban cubiertas de raspaduras y rasguños. Raella no era experta en guerra, pero incluso ella podía decir que lo que Jane estaba usando había sido usado bastante. Bajo su brazo había un casco. Tenía el mismo cristal extraño que el de Lord Kurt de su victorioso juicio por 7, pero en lugar de cubrir todo el rostro, parecía más parecido al de un caballero real, más delgado y ubicado donde realmente deberían estar los ojos. Al verla, Jane abrió mucho los ojos y dio un paso adelante. Señor Raella. Spartana, 203 reportándose para el servicio. Lord Kurt miró a la mujer sin la calidez que normalmente brindaba a sus hijos. Llevaremos a Raella durante el vuelo de práctica, ya que estamos realizando esfuerzos de colonización y Raella es uno de nuestros principales activos para mantener la autoridad local. Decidí que era mejor demostrar las capacidades del UNSC. De nuevo, esa idea estaba presente. Raella sabía que la casa Terra tenía sus espartanos, todos guerreros temibles, y sus bestias voladoras de metal, y su enorme castillo de acero. Pero Lord Kurt estaba hablando de mostrarle una parte de lo que su casa, su gente, eran capaces de hacer como si todo lo que ella había visto hasta ahora fuera trivial. Si sus guerreros y todo lo que ella había visto hasta ahora no valían la pena mencionar como aspectos del poder de su casa que podría estar planeando revelarle. Entendido, señor, ¿debería regresar a los aposentos de la tripulación o quedarme con Raella? Prepara a tu equipo. Esto es un ensayo para la operación. Quiero que todos estén preparados para cuando comencemos. Sí, señor. Raella, nos vemos pronto. Adiós, Jane. Jane asintió y echó una última mirada a Raella antes de que desapareciera. Al ver que su guardia se marchaba, Raella se giró para mirar alrededor de la habitación. Había tal vez una docena de personas con ellos, todos de pie o sentados, pero sin mirarla. En cambio, todos observaban lo que parecían extraños pergaminos brillantes. No podía distinguir mucho de lo que había en ellos, eran tan pequeños y las palabras se movían rápidamente mientras los hombres y la mujer pasaban los dedos por ellos. Raella. De repente, cuando Lord Kurt dijo su nombre, miró a su alrededor y descubrió que le estaba haciendo un gesto para que se sentara. Estaba en otro de los pergaminos brillantes, pero a diferencia de los que había visto en los otros,
Este era más opaco y solo decía unas pocas palabras. Ingresar número de servicio. Raella no sabía qué significaba el mensaje, pero cualquier pensamiento que pudiera haber tenido se interrumpió cuando las personas en la habitación comenzaron a hablar. Los propulsores están listos. Los sistemas de navegación están listos. Los campos de camuflaje están listos. Listo para despegar según sus órdenes, capitán. Raella miró a Lord Kurt, que estaba sentado en una silla casi en el centro de la habitación. Lanzamiento. Hubo una sacudida repentina y pudo ver por la ventana como el suelo y las paredes de la enorme sala de platea empezaban a caer. No, la sala no se estaba cayendo, se estaba elevando. Raella reconoció la sensación de cuando había viajado en las bestias de metal. La vista se arremolinó y Raella de repente sintió náuseas por un momento antes de que su estómago se calmara. Se escuchó un gemido agudo en toda la sala y sintió que la empujaban hacia atrás en su asiento. La ventana comenzó a apuntar hacia arriba, ofreciéndole una vista del mar de estrellas que formaba el cielo nocturno. Propulsores activados. La atracción que había sentido antes aumentó, aunque no a nada más que un nivel incómodo, pero nada de eso fue preocupación para Raella. En cambio, se encontró embelesada por la vista del cielo, que se hacía cada vez más grande, casi como si estuvieran corriendo para saludar a las estrellas. Despejando la línea Carmen en T-3 minutos y contando. Listo para el cambio a gravedad artificial. Bien, asegúrate de que estemos fuera de la termosfera antes del cambio. Comprendido. Hubo un torbellino de actividad en la habitación, y Raella solo pudo pasar los siguientes minutos mirando la ventana hacia el cielo nocturno o a la gente gesticulando rápidamente hacia los pergaminos brillantes. Limpiando la termosfera en T-3, 2, 1, limpiado. Pasando a la gravedad artificial interna. El tirón que Raella había estado sintiendo, que la había estado empujando hacia su silla, disminuyó, y en su lugar, una vez más se sintió tirada al suelo. Era extraño, ella sabía que había estado acostada en esa silla, y no había sensación de movimiento que indicara que se habían movido, pero casi se cae al suelo cuando sintió que su peso cambiaba. Raella. Al escuchar su nombre, Raella miró a Lord Kurt, que ahora estaba de pie junto a su asiento. Creo que es hora de mostrarte quiénes somos. Lord Kurt la tomó de la mano y la ayudó a levantarse del asiento. Raella, que todavía tenía los pies inestables, le agarró la mano con fuerza, iniciando giros de cabeceo y guiñada. El agarre que tenía sobre Lord Kurt se hizo más fuerte cuando el suelo se movió debajo de ella, llevándola consigo. Tropezó, pero alguien la atrapó antes de que pudiera caer al suelo. Cuando se recuperó, levantó la vista del suelo y contempló la vista que se extendía por la gran ventanal. De inmediato, Raella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Justo al otro lado de la ventana, extendido ante ella como si fuera un mapa para que lo examinara, estaba el mundo. El continente de Poniente se extendía ante ella. Era diminuto, tan pequeño que podía distinguir pocos puntos con claridad. Muchos de los puntos geográficos más grandes eran visibles. Raella podía ver el brazo de Dorn y los escalones de piedra, los ríos Mander y Traiden, pero incluso así, eran pequeños. En un tiempo, Raella había pensado que las ciudades de los 7 reinos eran grandes, vistas, conocidas y, en el caso de Desembarco del Rey, olidas a kilómetros de distancia. Cualquier idea que hubiera tenido, se corrigió rápidamente, porque no podía distinguir ninguno de los grandes asentamientos del continente. Raella sintió que se le encogía el estómago, tal vez hasta el mundo que ahora veía tan lejos debajo de ella. Al mirar a Lord Kurt, no era la primera vez que había temido al hombre, nunca antes lo había sentido tan primario. ¿Qué pasa? Somos el Comando Espacial de las Naciones Unidas. La Pretty es una de nuestras naves, encalló en su planeta, y esperamos su plena cooperación en nuestros esfuerzos por traer algo parecido a la civilización a su gente. Tywin Lannister no estaba especialmente contento, a pesar de que le sirvieron comida objetivamente deliciosa y le atendieron con comodidades que eran lujosas incluso en comparación con Roca Casterly o Desembarco del Rey. Sentado a su lado, Lord Farmen parecía aún menos feliz, masticando a regañadientes la comida que les habían proporcionado los sirvientes. Frente a los dos señores, su anfitrión estaba sentado con su prometida, la ex reina del continente. Tywin, por supuesto, había sido informado del embarazo de Raella con el último hijo de Eris. A pesar de que no existían espías en Platea, la reina todavía intercambiaba cartas regularmente con la princesa de Dorn, y Dorn, incluso Lanza del Sol, tenía espías que le contaban a Tywin noticias importantes.
pero incluso el último hijo de Eris, un rival potencial para usurpar los hijos de Cese con Robert, no fue la razón por la que Tywin se enseñó a mantener la ira fuera de su rostro y asegurarse de que Lord Farmen no comenzara a maldecir a su señorial rival. No, la razón de la ira de Tywin era bastante simple. Desde que desafió las órdenes de Tywin con respecto a la familia real, Lord Terra se había ido distanciando lenta y deliberadamente de la casa de Tywin. Aún no se había hecho nada que pudiera considerarse traición, pero el hombre traspasó sus límites con cada uno de sus actos desde el Gran Consejo. Incluso con su rebeldía contra la autoridad de Tywin, lo más frustrante para el señor de Roca Casterly era que el señor Terra seguía siendo útil. Cada pocas semanas o lunas, nuevos inventos y conocimientos salían de Platea, primero hacia Roca Casterly y luego hacia el resto de las tierras del oeste y luego a los 7 reinos. La Casa Terra, por mucho que Tywin deseara poder librarse de ella, era demasiado valiosa y todavía lo suficientemente cooperativa como para que destruirla, o peor aún, alienarla, fuera un riesgo demasiado grande. Sin embargo, el señor que estaba a la derecha de Tywin no veía ninguno de los enigmas de Tywin. Lord Farmen había odiado a Lord Terra, y al propio Tywin hasta cierto punto, desde que aparecieron la gente y el castillo de ese extraño hombre. Conceder casi la mitad de la isla a la Casa Terra había robado a la antigua casa poder y autoridad que Farmen todavía sangraba con cada campesino que se aventuraba al sur y más allá de su capacidad de mando. El señor ya había enviado misivas detallando cómo personas, familias e incluso aldeas enteras habían abandonado las tierras que su familia todavía controlaba y se habían adentrado en las de la Casa Terra. Anix, el asentamiento que había surgido alrededor de Platea como solían hacerlo las ciudades alrededor de los grandes castillos, estaba creciendo rápidamente y estaba destinada a eclipsar la ciudad que existía bajo los muros de Farkesel en el norte. Pero nada de eso, ni la tensión que bullía entre sus hombres de bandera, ni siquiera el continuo menoscabo de la autoridad de Lord Ambrose, podían compararse con el contenido de la última misiva de la Casa Terra. Lord Ambrose, supongo que esta última misiva será una especie de broma y que castigará a quien quiera que haya pensado en cargar mi casa con este ataque de locura. Tendré que preguntarte de qué estás hablando específicamente, dijo Lord Terra, con las manos cruzadas sobre su muchacho. Hemos enviado bastantes mensajes a Roca Casterly. Estás buscando pelea con los esclavistas en el lejano oriente, en las antiguas tierras de mi familia, gruñó Lord Farmen. Sí, había pocas cosas en el mundo con las que Tywin podía contar, y una de ellas era la fanfarronería y la arrogancia de otros señores menores. El hecho de irritarles el ego tendía a hacerles olvidar la compostura, pero en este caso funcionó a su favor. Lord Farmen, espetó Tywin, aprovechando el arrebato del hombre para abordar el tema, presentarse como una parte imparcial entre los dos señores y, con suerte, colocar a Lord Ambrose en la mesa de atrás. Aunque sus palabras sean groseras, son válidas. Dígame, mi señor, ¿cómo pretende librar esta guerra? ¿Con qué soldados? ¿Con qué suministros? Las ciudades libres están a un continente y un océano de distancia. Tenemos los medios para transportar armas y guerreros a Essos, respondió Lord Kurt. Ya hemos comenzado y más de un tercio de nuestras fuerzas se han infiltrado en las ciudades. Has hecho esto sin la aprobación de tu señor feudal ni del rey, gruñó Tywin. Ya no se trataba de traspasar límites. Lord Ambrose estaba tomando libertades que ningún lord podía tomar, al menos no sin el permiso de hombres de un estatus mucho más alto que el de Ambrose. Cometéis actos de guerra sin el permiso de vuestro señor supremo o del rey, esto es casi una traición, Lord Ambrose. Sin embargo, seré magnánimo esta vez. Dejaréis esta estupidez, devolveréis las fuerzas que habéis reunido y enviado, y os someteréis a la reparación. El rostro de Lord Farmen, que antes era una máscara de indignación y rabia, se había transformado a medida que avanzaba la conversación, y ahora sus dientes se asomaban por la amplitud de su sonrisa. El propio Tywin sintió una pequeña olide de satisfacción. Lord Ambrose había puesto a prueba sus límites, y ahora se había excedido tanto que nadie podría ponerse de su lado. No, disculpe mi señor, he dicho que no. Aunque quisiera detener la operación, ya está en marcha. Lanzamos esta mañana y, según los informes, ya hemos asegurado la mayoría de las ciudades libres de Mir, Tyros y Lys. Si Lord Farmen no hubiera perdido por completo la compostura y hubiera empezado a echar espuma por la boca,
Tywin no estaba seguro de haber sido capaz de mantener la compostura. Ver al otro Lord sumirse en una furia furiosa mantuvo su mente lo suficientemente concentrada como para que la única señal de su desagrado fuera el ceño fruncido. Cualquier progreso que hayas logrado en la conquista de estas ciudades, pronto se verá destruido. ¿Crees que las otras ciudades esclavistas del este te permitirán retener siquiera a una de las 3 hijas? Enviarán todas sus fuerzas para recuperarlas y, al hacerlo, también harán la guerra a los habitantes de Poniente donde quiera que las encuentren. Entiendo tus puntos, Tywin, pero esto no está sujeto a debate. Kurt se levantó de su asiento, aprovechando su altura para mirar fijamente a los 2 hombres. Hasta ahora, nos hemos ceñido a las estructuras de poder locales de su pueblo para minimizar el efecto que hubiéramos tenido en su sociedad. Sin embargo, la minimización ya no es nuestro objetivo principal, y la esclavitud desenfrenada de Essos es una afrenta a la decencia humana que corregiremos. Lord Ambrose, gruñó Tywin. Lo que dices es traición contra la corona, el rey y la generosidad de mi casa cuando te otorgamos dominios y poder. Estoy de acuerdo, dijo Kurt. Y, por favor, no me malinterpretes. Tu generosidad fue y es muy apreciada. Una vez que nos hayamos establecido como una potencia independiente, me encantaría negociar algunos acuerdos comerciales para continuar nuestro trabajo de enriquecer las tierras del oeste y todo Poniente, pero mi primer deber es con mi gente y con la misión que me asignaron cuando me pusieron a cargo de Platea. Kurt se apartó de la mesa, lo que provocó que Raella también se levantara y tomara la mano de su prometido. Creo que con esto termina nuestro asunto, Tywin. Ten en cuenta que mientras seas un invitado, no sufrirás daño ni serás molestado bajo mi techo. Si lo deseas, podemos preparar el equipaje de Tyrion para que se vaya contigo si prefieres que no lo tengamos bajo nuestro cuidado. Tywin Lannister golpeó la mesa con las manos y contuvo un rugido de indignación. Tras lanzar una mirada feroz al hombre que tenía frente a él, salió furioso de la habitación. Lord Farmen se levantó inmediatamente después, con una expresión que era una mezcla de rabia y satisfacción petulante. Esta traición y rebelión no quedarán impunes, gruñó. Y haré que estas tierras vuelvan a su lugar legítimo mientras convierto este castillo en arena. Kurt observó a los 2 hombres mientras se marchaban, sin mostrar en su rostro ninguna emoción. A pesar de eso, casi podía sentir la sonrisa burlona de Méndez desde donde estaba. Ya era hora, señor. Me estaba cansando de escuchar a ese idiota. Ha dejado muy clara su opinión, señor jefe. Solo espero que esto no nos cueste todo lo que hemos trabajado hasta ahora, señor Ambrosio. Kurt miró hacia un lado, donde Raella seguía de pie, aunque había soltado su mano. Parecía un poco inestable y Kurt casi extendió la mano para agarrarla del hombro cuando notó algo. Oh, mierda, maldijo Méndez a su lado. Creo que el bebé está por llegar, dijo Raella, agarrando el húmedo y oscuro frente de su vestido. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.